Buenos días a todas y a todas y a todos. Eh, para el INE es una gran oportunidad de recibirlos para dar cuenta de la presentación de los resultados de la encuesta suplementaria de ingresos 2023. Esta es una actividad muy importante porque este es un producto que aborda un aspecto muy importante del mercado laboral. Entonces, nosotros lo estimamos una vez al año y le queremos dar un realce muy importante siempre. Antes de empezar, quería volver a agradecer a nuestros invitados, especialmente quienes nos van a acompañar durante el panel esta mañana para comentar los resultados, especialmente a las autoridades que nos acompañan del Ministerio del Trabajo, Giorgio Bocardo, que siempre ha sido un gran usuario de estos datos, incluso antes de que fuera subsecretario, a doña Paola, que también nos acompaña desde la academia y de la FEN, siempre presente en la FEN, en la Universidad de Chile, y Juan Bravo, que es prácticamente de la casa, lo tenemos en cuanto comité experto hay en materia laboral, así que bienvenido Juan, muchas gracias por acompañarnos. Nosotros claramente estamos presentando esta encuesta que es parte de lo que son nuestras estadísticas del mercado del trabajo y son un módulo de la encuesta nacional de empleo, la encuesta N. Es una encuesta muy importante porque nos permite caracterizar un aspecto muy fundamental del mercado laboral, cuál es el nivel de ingresos de los trabajadores tanto en el mercado laboral formal e informal. Y siempre esto lo hacemos teniendo en mente que esta información es muy valiosa para la política económica, para las regulaciones y para la academia y los investigadores que usan estos datos siempre para analizar el funcionamiento del mercado laboral. No quiero dejar pasar la oportunidad para agradecer a los equipos, han trabajado arduamente, el equipo especializado en el mercado laboral aquí, en la dirección y en el departamento, especialmente del mercado laboral, tanto el departamento como el subdepartamento. Han hecho un trabajo, como siempre, muy arduo y muy serio para tener resultados que sean siempre muy confiables y de alta calidad. Destaco la palabra confiable porque nosotros hace tiempo ya hemos empezado a publicar intervalos de confianza, porque cuando hacemos comparaciones intertemporales es muy importante no perder de vista la confiabilidad de los datos. A veces, en definitiva, son pequeñas variaciones que, claro, para el público en general pueden significar algo, pero desde el punto de vista de la inferencia estadística no necesariamente tienen la confianza estadística como para sacar conclusiones muy robustas. Así que nosotros entregamos nuestras comparaciones intertemporales siempre con estos intervalos de confianza. Y también destacar el trabajo de nuestro equipo de operaciones, que es el levantamiento de esta encuesta. Hoy día y hemos sido todos testigos de lo difícil que es levantar datos en este país y especialmente en materia de ingresos. Imagínense ustedes lo que significa entrar a un hogar y preguntarle cuánto gana. Entonces, igual hay un gran mérito tener estos datos de ingresos con este nivel de calidad, y vaya entonces todo mi agradecimiento al equipo de operaciones y al equipo técnico. Esperamos entonces que esta información sea muy útil para los investigadores, los académicos y todos quienes tengan que tomar decisiones. Ahora un pequeño introductorio a los resultados. Creo yo que hay un aspecto bien interesante de lo que vamos a presentar más tarde, referido a este tema de la informalidad. Esta es una encuesta que nos permite caracterizar el mercado del trabajo, tanto en su componente formal como informal, y por lo tanto inferir distintas dimensiones de este tema de la informalidad en el país. Por ejemplo, temas como lo que es la brecha salarial que hay en uno u otro mercado, el tema de las condiciones laborales que se producen en estos mercados, los patrones de comportamiento por tipo de trabajo, y son todos aspectos que después permiten hacer buenas políticas públicas para justamente apuntar a tener un mercado de trabajo más formal, que pague mejores remuneraciones
y que tenga mejores condiciones de vida para quienes se desempeñan laboralmente en el país. Además, hay otros aspectos muy importantes en materia de política económica asociados al mercado laboral. Entonces tenemos también temas, por ejemplo, tan importantes como es la dimensión de brechas de género, hombres y mujeres en el mercado del trabajo y diferenciales de rentas. Tenemos también aspectos relacionados con la situación inflacionaria del país y cómo le pega eso a la reajustabilidad de los ingresos. Es una política muy importante también para tener en cuenta y que afecta el mercado del trabajo. Y aspectos distributivos, aspectos como por ejemplo el salario mínimo y qué efectos tiene eso, digamos, en la distribución y cómo se van comportando los distintos segmentos de rentas a lo largo de toda la escala de remuneraciones y qué impacto puede tener la fijación de un sueldo mínimo en el país. Entonces son todos temas que nosotros como Instituto Nacional de Estadística lo único que hacemos es presentar hechos estilizados y lo que necesitamos ahora es que sean los usuarios de la información los que saquen las respectivas conclusiones. Entonces, sin más, quisiera dejar a quien va a presentar los resultados, que es nuestro jefe del Subdepartamento de Estadísticas del Mercado del Trabajo, don Joaquín Nilo. Y a continuación, como se decía en la introducción, se va entonces a presentar las distintas visiones de los panelistas que nos van a poder ilustrar cómo ellos están viendo nuestros resultados. Así que dejo con ustedes a don Nicolás. Muchas gracias. Gracias. Bueno. Muy buenos días a todas y todos. Me toca presentar los resultados de la encuesta suplementaria de ingresos ESI 2023. Los temas que vamos a ver hoy son, primero, ¿qué es la encuesta suplementaria de ingresos? El ingreso medio de la ocupación principal, nominal y real, el ingreso mediano y la distribución de ingresos del trabajo, la caracterización de los ingresos de personas asalariadas formales, análisis distributivo de personas ocupadas informales, análisis de brechas de género y, por último, el plan de difusión de la ESI. Respecto a qué es la encuesta suplementaria de ingresos, bueno, la ESI es un módulo complementario aplicado a la encuesta nacional de empleo que se recolecta en el trimestre octubre, noviembre y diciembre de cada año, y a contar de la versión 2021, sus objetivos son caracterizar los ingresos laborales de la ocupación principal de las personas ocupadas en la N y caracterizar los ingresos de otras ocupaciones distintas a la principal. La ESI es la única encuesta anual en el país que recolecta esta información. El periodo de referencia de la ESI es el mes anterior al del periodo de referencia de la N. Los ocupados de referencia de la ESI son aquellos que tienen al menos un mes en el empleo actual y la ESI mide ingreso neto. Respecto de los resultados principales, tenemos el ingreso medio de la ocupación principal tanto nominal como real, y lo que destacamos es que para el año 2023 el ingreso medio de la población ocupada se estimó en 826.535 pesos. En el caso de los hombres ocupados, dicho ingreso ascendió a 919.574 pesos, mientras que para las mujeres 704.953 pesos. Por otra parte, respecto a las variaciones relativas, destacamos entre el 2022 y el 2023, el ingreso medio nominal de la población ocupada aumentó en un 9,1%. Tanto en ambos sexos, como también mujer y hombre, todas las variaciones son positivas y estadísticamente significativas. Sin embargo, al llevar los ingresos a pesos del 2023, es decir, descontando por la inflación, la variación real de las mujeres es estadísticamente significativa, mientras que en ambos sexos y en hombres son positivas, pero no estadísticamente significativas. Si nos centramos netamente en la variación relativa de las mujeres, que es positiva y estadísticamente significativa, este gráfico lo que muestra es la variación del ingreso nominal, la variación del ingreso real y la variación del IPC en el periodo. Centrando únicamente en el último periodo, es decir, variación 2022-2023, tenemos que la variación en el ingreso medio nominal fue de un 11,3%, que es significativo, y esta variación es superior a la variación del IPC en ese periodo, que fue un 5%, lo que nos lleva finalmente
a una variación estadísticamente significativa del ingreso medio real que ya presenté de un 6%. Es interesante también destacar que la variación del 6,5% también se puede distribuir dentro de una subpoblación. En este caso, lo que estamos presentando son las incidencias en la variación total del ingreso medio nominal, ingreso medio real de la ocupación principal, por sexo, ¿ya? Y las mujeres, en los niveles educativos más altos, son las que inciden principalmente en la variación estadísticamente significativa del ingreso medio real. La categoría de educación universitaria lo hace con 4,5 puntos porcentuales, educación técnica con 1,3 puntos porcentuales y posgrado con 1,2 puntos porcentuales. Mientras que los niveles educativos más bajos, educación primaria incidió negativamente en la variación y educación secundaria tiene nula incidencia. ¿Qué nos puede decir esto? Que al controlar los ingresos del trabajo por la inflación y desagregar sus variaciones, los grupos con menores ingresos no inciden en la variación interanual. Y eso nos puede llevar a concluir que el poder adquisitivo de las personas con niveles educativos más bajos no ha aumentado en los años evaluados. Algunas ideas fuerzas de esta primera parte: tenemos que las variaciones nominales del ingreso medio son positivas y estadísticamente significativas tanto en ambos sexos, mujeres y hombres. Tenemos que las variaciones reales del ingreso medio son positivas pero estadísticamente significativas únicamente en mujeres. Y tenemos que en las incidencias, la variación positiva estadísticamente significativa en mujeres se explica principalmente por los niveles educativos más altos. Respecto del segundo punto, el ingreso mediano y la distribución de ingresos del trabajo, tenemos para 2023 que el 50% de las personas ocupadas percibió ingresos menores o iguales a 582.559 pesos. Un 70,1% de las personas ocupadas recibió ingresos menores o iguales al ingreso medio nacional, que son 826.535. El mayor porcentaje de la población ocupada se encuentra en el tramo de ingresos de 400 a 500.000 pesos, que concentró un 16,8% de las personas, y es interesante destacar que este es el tramo más cercano al ingreso mínimo neto. Le siguen los tramos de 500 a 600.000 y de 600.000 a 700.000, que concentraron un 12,2% y un 8,7% de personas ocupadas respectivamente. Si analizamos a las personas ocupadas según tramos de ingresos por hora, vemos que el 50% de las personas ocupadas percibió un ingreso por hora menor o igual a 3.460 pesos en 2023. La media del ingreso por hora en 2023 fue de 5.205 pesos. Un 26,7% de la población ocupada se encuentra en el tramo de ingreso por hora entre 2.000 a 3.000 pesos, y vuelvo a destacar que este porcentaje está en torno al ingreso mínimo neto por hora. Le siguen los tramos de 3.000 a 4.000 pesos y de 4.000 a 5.000 pesos, que concentraron un 18,4% y un 10,6% de personas ocupadas respectivamente. Algunas ideas fuerzas de esta parte: vemos que la mayor proporción de personas ocupadas se concentra en torno al tramo donde se ubica el ingreso mínimo neto, tanto en las personas ocupadas como también en el ingreso por hora. Además, observamos que el salario mínimo bruto tuvo un aumento considerable entre los años 2022 y 2023, destacado ahí en naranjo con un 18,7% y con un 15%. También sabemos, con respecto al mercado laboral, que el salario mínimo afecta principalmente a las personas asalariadas privadas formales, y por ende hay un interés por ver impacto en la distribución de ingresos por año para ese tipo de subpoblación. Entonces, la tercera parte es la caracterización de los ingresos de estas personas asalariadas privadas formales. Este gráfico lo que muestra es las personas asalariadas privadas formales según tramos de ingresos para la ESI 2019 a la ESI 2023. El rectángulo en verde lo que nos muestra es que existen cambios en la distribución en los tramos inferiores. Hay una disminución de la proporción de personas ocupadas, principalmente en el tramo de 200 a 300.000 y de 300 a 400.000, y hay un aumento de la proporción en los tramos contiguos. Si esto lo desagregamos, lo que tenemos en esta tabla son las incidencias en la variación de estos tramos que yo destaqué
de las personas asalariadas privadas formales siguen según el nivel educativo. Y lo que se observa es que las mayores incidencias, según los tramos inferiores, se concentran principalmente en educación secundaria. Y al concentrarse en educación secundaria, lo que observamos también es que se va moviendo por año, cercano a los cambios que existen en el salario mínimo neto y con efectos positivos en el tramo. Si esto lo llevamos todo a pesos reales, también observamos que se mantiene la disminución del tramo de 300 a 400 mil pesos, mientras que aumentan los tramos contiguos. ¿Algunas ideas fuerzas de esta parte? Bueno, se observan cambios de composición por año, principalmente en el tramo de mayor porcentaje de personas ocupadas. El salario mínimo pareciera tener efectos en la posición relativa de las personas ocupadas en los tramos de ingresos más bajos. También vemos que al controlar por inflación, se sigue observando de todas formas un impacto en la posición relativa en los ingresos reales más bajos. Y por último, que es importante igual de destacar, existe un gran porcentaje de personas ocupadas que sigue estando por debajo de la media de ingresos, independiente que la distribución de ingresos se vaya moviendo por el impacto del salario mínimo. Si nos vamos a la otra subpoblación importante, que es las personas asalariadas privadas informales, lo que observamos en 2023 es que el 68,3% de las personas asalariadas privadas informales percibió ingresos menores a 500.000. Este gráfico lo que muestra es la proporción de personas asalariadas privadas formales e informales por tramos de ingreso para la ESI 2023, donde en azul están los informales y en naranjo están los formales. Vemos entonces que en la cota inferior de la distribución de ingresos, las personas asalariadas privadas informales son los que se concentran mayormente en este tramo. Por otra parte, también se observa que el tramo de ingresos de 400 a 500 mil pesos concentra la mayor proporción de personas tanto informales como formales. En los informales un 23,8% y en los formales un 19,5%. Por último, lo que queremos presentar son análisis de brechas de género. Y este gráfico lo que nos muestra es la brecha de género en el ingreso medio nominal para las personas ocupadas entre la ESI 2019 y la ESI 2023. Observamos que en 2023 la brecha de género en el ingreso medio nominal de las personas ocupadas se estimó en menos 23,3% en desmedro de las mujeres. Adicionalmente, la brecha de género tuvo una disminución no estadísticamente significativa de 2,2 puntos porcentuales entre 2022 y 2023. Además, entre 2019, que consideramos como un periodo prepandemia, y 2023, existe una disminución estadísticamente significativa de 4,8 puntos porcentuales en la brecha. Este gráfico siguiente lo que muestra es la brecha en el ingreso medio nominal y el ingreso por hora, pero para la subpoblación de personas asalariadas entre 2019 y 2023. Lo que observamos es que la brecha de género en el ingreso medio nominal de las personas asalariadas se estimó en menos 17,3% en desmedro de las mujeres. Por otra parte, tenemos que la brecha de género en el ingreso por hora se estimó en menos 12,1%, en desmedro de las mujeres, y observamos un fenómeno bien interesante, que es que la brecha de género en el ingreso medio de las personas asalariadas disminuye, mientras que la brecha de género en el ingreso por hora aumenta. Es importante destacar que estas diferencias de todas formas no son estadísticamente significativas. Sin embargo, dada esta dicotomía, es interesante de todas formas analizar cada una de estas brechas. Y lo que voy a presentar a continuación es la descomposición de la brecha de género en el ingreso medio y posteriormente la descomposición de la brecha de género en el ingreso por hora. Este gráfico lo que nos muestra es la brecha de género en el ingreso medio nominal para las personas asalariadas según nivel educativo entre la ESI 2022 y la ESI 2023. Lo interesante de destacar acá es que la brecha de género en el ingreso medio para las personas asalariadas en los niveles educativos más altos, es decir, educación universitaria y posgrado, se reducen en 2,5 puntos porcentuales y 3 puntos porcentuales respectivamente. Estas diferencias no son estadísticamente significativas.
Por otra parte, este gráfico lo que muestra es la variación porcentual en la masa de ingresos y las personas ocupadas según nivel educativo. ¿Por qué es relevante este gráfico? Porque el componente del ingreso medio es la masa del ingreso y la masa de las personas. Masa de ingresos sobre masa de personas. Lo que está destacado en verde son los niveles educativos más bajos y tenemos que en estos niveles se observan disminuciones de las personas ocupadas y aumentos en la masa de ingresos tanto para mujeres como para hombres. Entonces, dado que hay disminuciones o variaciones cercanas a cero y hay aumento en la masa, podemos observar un posible efecto del salario mínimo aumentando la masa total de ingresos. Este impacto posible del salario mínimo va a ser mayor en las mujeres. ¿Por qué? Porque en educación primaria hay un 33,8% de las mujeres que percibe un salario mínimo neto o menos, en contraste con los hombres, que es un 14,3%, mientras que en secundaria un 11,9% de las mujeres percibe un salario mínimo neto o menos, mientras que hay un 8,9% de los hombres que los percibe. Entonces, esta subpoblación va a ser la más afecta finalmente a un salario mínimo. Entonces, estos puntos, estos dos gráficos que presenté, podrían estar explicando la disminución no estadísticamente significativa en la brecha de género en el ingreso medio. Por otra parte, el gráfico siguiente muestra la brecha de género en el ingreso por hora para las personas asalariadas por tramos de horas efectivas en el mes de referencia. ¿Qué puede estar explicando el aumento en la brecha en el ingreso por hora? Lo que observamos son cambios en la composición de la jornada de trabajo y diferencias según sexo. La brecha de género en el ingreso por hora de las personas asalariadas que trabajaron 40 horas efectivas en el mes de referencia pasó de menos 8,3% en 2022 a menos 26,9% en 2023. Por otra parte, este gráfico muestra la variación del ingreso por hora para las personas asalariadas por sexo y tramos de horas efectivas. Y lo que observamos es que el aumento de la participación de personas asalariadas en el tramo de 40 horas es mayor en hombres que en mujeres. En hombres aumentaron su participación en 21,4%, mientras que las mujeres un 2,7% con respecto al año anterior. Adicionalmente, los hombres que trabajaron 40 horas efectivas en el mes de referencia aumentaron su ingreso por hora en 39,7%. Estos puntos también entonces podrían estar explicando el aumento no estadísticamente significativo en la brecha de género en el ingreso por hora. Y por último, algunas ideas fuerzas que destacar. Vemos que la brecha de género en el ingreso medio de las personas asalariadas disminuye, mientras que la brecha de género en el ingreso por hora aumenta. La brecha de género del ingreso medio se reduce en los niveles educativos más altos y también podría existir algún tipo de efecto del salario mínimo. Mientras que en la brecha del ingreso por hora, particularmente en la categoría de 40 horas efectivamente trabajadas en el mes de referencia, aumentó en 18,6 puntos porcentuales. Por último, la brecha del ingreso medio y del ingreso por hora poseen diferencias no estadísticamente significativas, es decir, no existe evidencia estadística para mencionar que hubo un aumento o una disminución entre los años 2022 y 2023. Hay que seguir monitoreando estos indicadores, ya que son sensibles a los cambios en la jornada de trabajo, por ejemplo, la entrada en vigencia de la ley de 40 horas a contar del 2024 y también el aumento del salario mínimo. Y por último, les quiero presentar el plan de difusión. La difusión de la encuesta lo que contempla es una síntesis de resultados nacional, una síntesis de resultados de las 16 regiones, documentos de resultados complementarios que contienen todos estos análisis que yo acabo de presentar, bases de datos en distintos formatos y con su diccionario de variables, un documento metodológico, un reporte de calidad y una ficha metodológica. Todo esto ya está publicado en el micrositio de la encuesta. Y por otra parte, la difusión de la ESI contempla la publicación de 18 indicadores y 95 cuadros estadísticos con diversas desagregaciones
en la plataforma del Sistema de Información del Mercado Laboral, SIMEL Chile. Muchas gracias. Buenos días a todas y todos. Mi nombre es Carolina San Martín, soy la coordinadora técnica del equipo que produjo los resultados que ustedes acaban de observar. Para mí es un honor contar con este panel de expertos que es de lujo para analizar los resultados que produjimos. Siempre es un honor como productor de datos tener usuarios y en particular este panel. Así que muchas gracias por su asistencia. Me tocó el rol de moderar este espacio de conversación hoy. Y bueno, en primer lugar nos acompaña el subsecretario del Trabajo, Giorgio Bocardo, quien es sociólogo, magíster en estudios latinoamericanos y doctor en ciencias sociales de la Universidad de Chile. Adicionalmente es académico del Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la misma universidad. Investigador del trabajo con amplios conocimientos en mercado laboral, procesos de trabajo, conflictos laborales y sindicalismo en Chile y en América Latina. Además tiene una especialización en modelamiento de estadísticas laborales, de automatización, trabajo de plataformas y teletrabajo, y su relación con actores sindicales en el sector público, retail y banca. En segundo lugar, Paola Bordón, quien es profesora asistente de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, ingeniera civil industrial de la Universidad de Chile y doctora en Economía de la Universidad de Wisconsin-Madison. Que en la actualidad también es vicepresidenta de la Sociedad de Economía de Chile, subdirectora del Núcleo Milenio de Desajuste en el Mercado Laboral, Causas y Consecuencias, e integrante de la Comisión Asesora Ministerial de Prospección Laboral como representante académica. Sus áreas de investigación incluyen economía de la educación, economía laboral, organización industrial empírica y políticas públicas. Y, por último, pero no menos importante, Juan Bravo, un amigo de la casa, como mencionó el director. Yo también traje Line, así que un amigo de la casa con todas las de la ley. Economista, magíster en Economía con mención Macroeconomía de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Actualmente ejerce como director del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales, OSEC, y además es docente de la Facultad de Administración y Economía de la misma universidad. También forma parte de la Comisión Asesora Ministerial de Prospección Laboral. Ha realizado investigación en diversas temáticas laborales, abordando áreas como automatización, capacitación, inmigración, creación de empleo y crecimiento, equidad de género, sindicalización y negociación colectiva, entre otras. Ha contribuido como autor en libros sobre pensiones, inmigración y mercado laboral. Entonces, la estructura de esta conversación, vamos a tener una primera ronda de 5 minutos por cada panelista. Primero, Paola Bordón nos va a brindar un breve análisis de la distribución de ingresos del trabajo y género. En segundo lugar, Juan nos va a entregar un análisis sobre la importancia de estudiar los ingresos del trabajo para analizar el rol de la informalidad en el mercado laboral, que es un fenómeno más estructural. Y por último, el subsecretario nos va a hablar, de la importancia y el rol del diálogo social en la fijación de salarios mínimos. Como vimos también los resultados, algo muy relevante en este momento. También de políticas laborales con perspectiva de género y persistencia de desafíos de igualdad. Entonces, Paola, te cedo la palabra. Ahí sí, gracias. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer estar acá. Y bueno, primero agradecer como la labor del INE, los que somos usuarios, y que he usado hartos datos de muchos países, y uno en realidad al principio se queja, pero después se da cuenta de la calidad de los datos que hay en Chile, y en realidad las bases de datos que son simples de usar, que son consistentes en el tiempo, y nos permite entonces analizar ciertos fenómenos, y en particular uno de los más relevantes, que es el población y mercado laboral. Así que lo primero es como agradecerles la calidad del trabajo que se hace. Respecto de esta encuesta en particular, a ver, es interesante como para entender, primero nos da una foto de cómo estamos, y quizás el indicador más relevante para las personas es el salario, ¿no es cierto? Es cuando uno empieza a mirar, bueno, cuánto se gana, qué se está haciendo, cómo está, cuál es la distribución, pero en general digamos, el indicador más relevante, más allá de las tasas de empleo y desempleo, que sí son relevantes, ¿no es cierto? A uno le interesa el salario. Y ahí, ¿no es cierto?, vemos
unos avances respecto de lo que se ha mostrado antes. Sin embargo, algunos, como esta es una muestra, uno habla de que no son estadísticamente significativos, ¿no es cierto? Porque uno hace una muestra y trata de que sea representativa de la población. Sin embargo, lo primero que a mí me llamó la atención fue el aumento en, digamos, el ingreso real de las mujeres. Entonces, eso es un avance interesante porque ha habido, y básicamente todavía estamos recuperándolos de fue el shock de la pandemia que afectó en general, ¿no es cierto?, o de manera más grave a las mujeres. Y entonces hay, en principio, lo que miramos en el empleo, esto, las mujeres tienen menos participación, entonces trabajan menos, y entonces ahora vemos un poquito que se mejora el salario, y eso es súper relevante porque da una señal. Es una primera señal de decir aquí se está mejorando en este aspecto. Sin embargo, los hombres no veíamos una diferencia en términos reales. Sí hay un cambio nominal, ¿no es cierto? Porque básicamente hubo un aumento, el salario mínimo, que después quizá lo podemos analizar un poquito mejor después que hable el subsecretario, pero tiene una relevancia en que mueve los salarios, ¿no es cierto?, un poquito. Entonces, eso es una señal también. O sea, el mercado laboral, y como muchos mercados, se mueven con señales, y esta es una. Lo otro que me sería interesante destacar es que cuando uno analiza, ¿no es cierto?, las brechas de género, uno habla así, las mujeres ganan menos, que es más o menos un 20%, y eso se ha mantenido más o menos en el tiempo, baja un poquito, sube un poquito, pero lo que es interesante es que a medida que aumenta el nivel de educacional, no necesariamente baja mucho la brecha, ¿no es cierto? Entonces ahí vemos que mujeres altamente educadas no necesariamente van a tener, aunque a ellas les sube el salario, no necesariamente vamos a ver una disminución en la brecha, y eso es porque a los hombres con el mismo nivel de educación ganan todavía más, ¿no es cierto? Entonces ahí eso es interesante, lo que se refleja en el salario por hora, que es un súper buen indicador, y yo lo agradezco que el INE lo ponga directamente, porque ahí nos permite saber, aquí lo que está ocurriendo es que hay una diferencia importante en el ingreso por hora. Y después, cuando uno mira la distribución de dónde trabajan, la mayoría de los hombres que trabajan 40 horas trabajan en empresas con más de 200 trabajadores. Es decir, empresas muy grandes donde lo que importa es la productividad en general. Entonces uno trabaja por metas más que por horas, y eso concentra una masa más importante de hombres que de mujeres. Entonces ahí hay un espacio, creo yo, que hay que analizar en dónde se está trabajando todo esto pensado en salarios formales. Porque después vemos que hay una participación importante de las mujeres en el mercado informal, donde vemos que los salarios son menores, pero la pregunta ahí es, ¿qué es lo suficientemente atractivo en términos de flexibilidad laboral porque concentre a más mujeres? Y entonces ahí es difícil, ¿cierto?, llegar a un equilibrio en que nosotros queremos formalizar, o sea, eso es lo que quisiéramos, ¿cierto?, formalizar, atraer a más personas, y por lo tanto lo que vemos entonces son estas brechas que nos generan, digamos, hay que estudiarlas mejor, de por qué, dónde están, qué es lo que está haciendo, qué es lo que estamos ofreciendo como país en términos de las oportunidades de trabajo, para que podamos disminuir parte de esas brechas. Bueno, le dejo ahora a Juan, yo vuelvo a comentar después porque seguramente vas a profundizar más en lo que es informalidad, que a nosotros nos interesa mucho porque es un fenómeno importante que no baja, ¿cierto? No disminuye la informalidad en Chile. Y esa es no solo en términos de pensiones, sino que hay además un tema ahí de la precariedad del empleo. Y eso es lo que quisiéramos enfatizar. A mí lo que me preocupa es que un porcentaje importante de esa masa informal son jóvenes y son mujeres. Pero te dejo para que no nos repitamos. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días. Primero, muchas gracias por la invitación a participar en este panel. Al igual que Paola, quiero valorar, ¿cierto?, el trabajo realizado por el equipo del Instituto Nacional de Estadísticas. Realmente tenemos un lujo de encuesta, yo siempre lo digo, cuando participo en estos eventos de lanzamiento de información, y uno se da cuenta justamente al comparar, ¿cierto?, con lo que ocurre en otros países. O sea, realmente no solo la cantidad y calidad de la información, la oportunidad de la información, realmente un lujo, y hay que valorar, ¿cierto?, las cosas buenas que tenemos, y que para nosotros como usuarios, en mi caso particular, usuario asiduo de las estadísticas laborales, realmente se agradecen. Yo efectivamente quisiera profundizar en el tema de la informalidad laboral,
creo que las cifras de la encuesta suplementaria de ingreso son muy importantes porque justamente permiten complementar el análisis de la informalidad laboral, porque nos entregan información sobre una arista clave que son los ingresos que se obtienen en la ocupación. Y en el caso de la informalidad laboral es clave comprender, ¿cierto?, que la mayoría de los ocupados informales son personas que obtienen ingresos laborales muy bajos. Y eso es clave desde el punto de vista de entender el comportamiento de esos ocupados informales y también de ver las posibles soluciones, ¿cierto?, para poder afrontar la informalidad laboral. Entonces, la encuesta nacional de empleo que conocemos todos los meses nos aporta información muy rica, pero la ESI viene a aportar una nueva arista que es un ingrediente esencial del análisis. Entonces, si miramos un poquito los datos, ¿cierto?, según la encuesta suplementaria de ingresos de 2023, lo que vemos es que el 58,9% de los ocupados informales tiene un ingreso neto menor a 400.000 pesos al mes. Y el 45,9% obtiene un ingreso neto inferior a 300.000 pesos mensuales. O sea, estamos hablando de una cantidad muy relevante, que la mayoría de las personas que tienen una ocupación informal obtienen ingresos muy bajos. Si miramos los ingresos promedio que arroja esta encuesta, en promedio un ocupado formal tiene un ingreso de 980.000 pesos, pero un ocupado informal, su promedio de ingreso es de 389.000 pesos. Entonces, eso revela, ¿cierto?, esta arista esencial, que es una característica bien clave, ¿cierto?, de la informalidad laboral. ¿Y por qué eso es tan importante? Porque las personas, su comportamiento depende obviamente de esto. Y aquí hay que distinguir dos grupos, ¿cierto? Tenemos informales que son independientes, ¿cierto?, que tienen autonomía para decidir las principales, tomar las principales decisiones sobre cómo ejercer su trabajo, cuánto trabajar, ¿cierto?, decidir cuándo, a qué hora, etcétera. Y por otro lado están los dependientes informales, y esto es bien importante siempre separarlo, porque obviamente son fenómenos bien diferentes, tanto en sus causas como en la forma de abordarlo. Pero ahí, por ejemplo, si nos vamos al lado de la cuenta propia informal, o sea, estos emprendimientos que hacen las personas de manera informal. En ese caso, el 69% tiene ingresos netos inferiores a 400.000 pesos mensuales. Y esto entonces es bien importante pensar que si las personas ganan ingresos tan bajos, entonces ahí tenemos que ver, bueno, ¿cuál es para esa persona cuando evalúa la relación costo-beneficio de formalizarse? ¿Le conviene formalizarse? Entonces, lo que ahí vemos es que tenemos un claro desbalance, ¿cierto?, entre esos costos y beneficios. Para una persona que gana ingresos tan bajos, ¿cierto?, no solo es el costo de pagar impuestos, sino que es todo el costo en general del cumplimiento tributario, tener que estar pagando contadores para poder hacer ese cumplimiento tributario, ¿cierto?, permisos que se demoran, tenemos un montón ahí de costos asociados a la burocracia, los tiempos que se demoran en darse los permisos para que yo pueda ejercer un emprendimiento. Todo eso eleva el costo de formalizarse. Y la pregunta para esa persona es, bueno, ¿y cuáles serían los beneficios que tengo de formalizarme, ¿cierto? Y eso, a mi juicio, es uno de los principales problemas que hay, por lo menos en la parte del emprendimiento informal, especialmente en la cuenta propia. Hay pocos beneficios palpables para esas personas, pero los costos son clarísimos y son muy altos. O sea, ese costo tiene que verse en proporción del ingreso laboral que yo estoy obteniendo, el ingreso que yo tengo al ejercer mi ocupación.
Y ahí tenemos claramente un desafío, ¿cierto?, en cómo podemos bajar esos costos de la formalidad, ¿cierto?, ofreciendo asesoramiento legal y contable a esas personas, ¿cierto?, para los microemprendedores, tener regímenes tributarios simplificados para los microemprendimientos, ¿cierto?, reducir burocracia, reducir tiempo. Y por otro lado, los beneficios. Yo creo que ahí hay un rol importante de la política social, por ejemplo, en cómo diseñarla para que se entreguen subsidios que puedan complementar los ingresos de las actividades, pero de personas que ejercen como independientes, ¿cierto?, y que tienen ingresos bajos. Eso cambiaría, ¿cierto?, este equilibrio entre costos y beneficios, y eso, por supuesto, sumado ¿cierto?, a campañas de impacto, programas de formación y orientación para emprendedores, en fin, ahí tenemos muchas políticas. Y muy cortito para no alargarme, en el caso de los asalariados informales del sector privado, ahí lo mostró Joaquín, también tiende a ocurrir algo similar, ¿cierto? Estamos hablando de personas que obtienen muy bajos ingresos, claramente menor al salario mínimo, y eso está revelando que no se están cumpliendo las normativas laborales, evidentemente, porque los asalariados formales tienen un piso, que es el salario mínimo. Y ahí, ahí claramente la forma de abordar eso es bien distinto. Cuando uno mira los datos de los asalariados informales, ve que esto está principalmente concentrado en microempresas, o sea, con 10 trabajadores o menos, y además, y esto fue bien sorprendente cuando nosotros hicimos el estudio, casi el 80% de esos asalariados informales del sector privado trabajan en empresas formales, no en informales. Entonces ahí yo creo que hay un rol primero informativo que hacer, pero también de fiscalización, y yo creo que hay que profundizar los mecanismos de denuncia confidencial. O sea, que el trabajador pueda recurrir a la inspección del trabajo, identificarse ante la inspección del trabajo, pero que el empleador obviamente no sepa qué trabajador lo denunció, porque en un vínculo de subordinación todos sabemos lo que va a pasar, ¿cierto? Así que bueno, ahí hay grandes desafíos, y así que reitero los agradecimientos por esta información y cómo nos sirve para comprender fenómenos laborales. Bueno, muy buenos días. Saludar, agradecer la invitación del INE, del director, a comentar y a discutir sobre estas cifras. También, bueno, aprovecho de saludar a muchos rostros conocidos con los cuales trabajamos tanto en el Ministerio, en varias iniciativas conjuntas que tenemos con el INE, y también, bueno, con algunos que no nos veíamos hace rato, pero que también en distintos momentos nos hemos encontrado en nuestras carreras profesionales. Me gustaría partir diciendo, ya lo señalaban los panelistas anteriores, creo que es bien importante relevar y reconocer el trabajo que está haciendo el INE en materia de estadísticas y estadísticas laborales. El trabajo que se hizo en el censo fue de un muy buen calado, y parece que los medios que siempre comunican sobre estas cosas se olvidaron de reval cuando el INE hace bien las cosas. Y pese a que muchas veces existen comentaristas de ocasión que se suman sin mucho conocimiento a criticar el trabajo que se hace, es bien importante cuidar nuestro patrimonio estadístico en materia no solamente laboral, sino que en general de las que produce el país, porque más allá que siempre uno está expuesto a la crítica y a cosas que se pueden mejorar, Chile cuenta con un muy buen sistema de estadísticas. Y creo que eso es importante defenderlo y también de combatirlo cuando muchas veces se suman estos coros de críticas que no tienen ni siquiera sustento muchas veces en la evidencia. Entonces, en ese contexto, me gustaría también comentar algunos de los hallazgos que tiene esta encuesta, y particularmente en relación a algunas de las políticas públicas que hemos impulsado como gobierno, entendiendo, y que aquí, por lo menos los que estamos todos aquí en esta sala, nos importa cuando algo es estadísticamente significativo o no. Probablemente fuera de esta sala, lamentablemente, importa poco, pero comentarlos con algunas precauciones, entendiendo que quizás ya teniendo los puntos del 2024 y del 2025 podamos tener una lectura más acabada de lo que fueron las políticas laborales de este gobierno, sobre todo en materia de salario mínimo y de jornada laboral.
Pero creo que hay un primer punto que la encuesta es bien clara respecto a la relevancia de las políticas de salario mínimo en el mundo. Primero, creo que estas estadísticas revelan que todos los escenarios más catastrofistas que se señalaron que las políticas de salario iban a producir, al menos la evidencia muestra que no se han producido. La informalidad, como bien ya aquí se señalaba, tiene otro carril, tiene ciertos componentes estructurales, pero al menos en materia de correr la brecha, no solamente de elevar el salario mínimo, sino que producir un efecto escalón, que creo que en los gráficos que estaban ahí se destacaban, se muestra de manera muy clara, es muy relevante porque todavía en el país la proporción de personas que reciben un ingreso alrededor del mínimo es grande. No solamente los que reciben exactamente un salario en torno a las 460.000 pesos, sino que el escalón inmediatamente que viene concentra una proporción importante de la masa salarial. Entonces, el efecto que esto tiene en materia no solamente de elevar salarios, en algunos casos, producto que hay más participación de mujeres en esos salarios, reducir algunas brechas que de lo contrario no se reducirían, y probablemente habría que ver ya en las próximas series si esto además tiene algún efecto redistributivo en la participación de los ingresos medios y medianos, pero creo que es importante relevar que políticas salariales tienen efectos positivos y donde aquí además hubo un elemento que fue adicional, no solamente el diálogo social que se realiza regularmente con la CUT y que significó hacer un trabajo sistemático, escalonado. De hecho el alza en estos 2 años tiene una gradualidad que estaba ajustada, donde todavía queda de hecho un escalón en enero del 2025 en donde se va a reajustar en torno a la inflación. Hay además algunos ajustes también asociados a un alza importante en las asignaciones familiares, subsidios únicos familiares que también vienen incorporados en esta negociación, sino que además se hizo un esfuerzo inédito, y cuando digo inédito no solamente en la historia de Chile respecto a tener un esfuerzo inédito de un subsidio que acompañara a las pymes, sino que un esfuerzo inédito en el mundo. Esto lo hemos conversado con la Organización Internacional del Trabajo y hay muy poquitos países, de hecho hay un estado en Canadá y creo que hay alguna experiencia en Francia, de que el alza del salario mínimo venga acompañado con algún tipo de subsidio temporal para las pymes. Y al menos esos efectos que habría que terminar de verlos cuando ya en la encuesta ingresen el alza de salario de 500.000 pesos, creemos que significó, por un lado, defender una política de salario mínimo relevante, además en un contexto de elevada inflación, pero además hacerlo de una manera donde los potenciales efectos negativos que esta política podía tener, al menos de momento no los ha tenido. Y creo que eso habla bien tanto de las políticas de salario mínimo, pero también de formas en las cuales esto se puede hacer sin que finalmente tenga efectos, sobre todo en el mundo de las micro y pequeñas empresas. Lo segundo que me gustaría relevar tiene que ver con los efectos en general de política pública, incluso cuando todavía las políticas públicas no se ejecutan, que es el efecto que uno puede observar en la reducción de jornada laboral, que de hecho, hasta donde entiendo, si uno ya ve las cifras 2024, la curva se empezó a acelerar bastante en términos de reducción de jornada, y si bien efectivamente habría que ver qué grupos ingresan primero a las 40 horas, si son las empresas de mayor tamaño, si son los hombres antes que las mujeres, ya el 2024 vamos a tener una reducción legal importante y como eso también va haciendo que los actores económicos vayan tomando decisiones. Y esas decisiones también, cuando se van prorrateando en el tiempo, también permiten ir reduciendo, eliminando los efectos potenciales que este tipo de políticas podían tener. Y en eso también el diálogo social, a propósito de lo que se nos consultaba, ha sido clave para no solamente ver la política de reducción de jornada o de elevar los ingresos, sino que también cómo los efectos de diálogo social tienen efectos en la gradualidad de cómo este tipo de políticas se llevan adelante. Y creo que eso es bien importante de relevar porque también hay elementos subjetivos de los actores que toman decisiones a propósito de potenciales leyes que se van a aprobar o no en el proceso. Entonces, en ese sentido, creo que hay un segundo elemento. Y para finalizar, las brechas de género, me parece que si bien todavía falta un poco de discusión y de ver cómo esto va evolucionando, creo que en general debiera ser una buena noticia que haya una reducción en brecha de género, aunque sean parciales, aunque sean en grupos en particulares, porque esa ha sido quizá una de las estadísticas más resistentes que hemos tenido así conjunto a la informalidad. Yo diría que la brecha de género es una de las estadísticas más resistentes a cambios, y por lo tanto que haya habido un aumento real en el salario medio de las mujeres, creo que también es una buena noticia,
sobre todo en un contexto que hay todavía una brecha en relación a la pandemia de empleo, que son fundamentalmente informales, y que además yo siempre lo he dicho, uno esperaría que no se recuperaran ese tipo de empleo, pero que van a permitir de cierta manera también ir monitoreando cómo el conjunto de políticas del gobierno ayuda o no finalmente a ir reduciendo una brecha tan resiliente como esta. Muchas gracias a los tres por su análisis. En realidad, en términos generales, nos quedó muy claro y creo que el subsecretario lo resumió muy bien con el final de su intervención, que en última instancia es la informalidad, por un lado, y las brechas de género son los grandes fenómenos estructurales que articulan un poco la presentación de los resultados, no solo de la ESI, también de la N, que a veces en el caso de la encuesta de empleo, por ser tan coyuntural, se diluyen un poco en el discurso. También porque como la encuesta se publica mensualmente, muchas veces ahí también entran factores políticos en la conversación de los resultados, entonces es importante que esta conversación se articule en torno a esos dos fenómenos más estructurales del mercado del trabajo en Chile. Y antes de continuar, me gustaría agradecer a quienes nos acompañan por la transmisión abierta. Siempre uno como productor de estadísticas quiere llegar a la mayor cantidad de gente posible, así que agradecer su compañía. Y para continuar, vamos a dar una segunda ronda de palabras, ahora de 3 minutos. Me gustaría comenzar contigo, Juan, porque creo que hiciste la pregunta clave cuando uno habla de informalidad en la discusión de política pública, que es, ¿conviene formalizarse? Eso excede completamente los resultados que observamos acá, pero limitándonos un poco al análisis de política basada en evidencia un poco, pues no sé si nos puedes hablar un poco más de la distinción que hiciste que a veces se pierde en este tipo de conversaciones respecto a la informalidad y la dependencia, porque se asume que el informal es independiente, pero ahí en el fondo hay un fenómeno mucho más importante donde se cruzan muchas dimensiones, no solo productivas, sino que también de lo que entendemos por trabajo en la ocupación en este caso, que es lo que medimos, pero que también qué es trabajo. Claro, efectivamente, la verdad es que en mi experiencia es muy desconocido el hecho de que hay dependientes informales. Y mucha gente se sorprende cuando yo esto lo planteo en estudios o en seminarios, porque se suele asociar la figura del informal a un trabajador por cuenta propia y en muchos casos al vendedor ambulante. Eso es como lo que las personas suelen tener en su cabeza como imagen mental de un trabajador informal y que claro, lo pueden ser, pero en ningún caso está concentrado en ellos. De hecho, en las últimas cifras de la N, el 43% de los informales era dependiente, o sea, no es un grupo pequeñito de los informales, los trabajadores dependientes, bastante grande. Entonces, por eso yo creo que es tan importante la distinción y porque además las formas de abordarlo, como indicaba yo en mi exposición, son bien distintas, ¿cierto? En el caso de los independientes, que ellos toman sus decisiones autónomas, digamos, gozan de la autonomía, a mi juicio, claro, ahí es clave ver esos beneficios palpables. O sea, si queremos tener una cultura de formalidad, esa cultura no se genera por sí sola. Hay que hacer políticas que permitan ver beneficios palpables, además de reducir los costos, porque reducir los costos de la formalidad por sí solo tampoco va a incentivar la formalidad, tiene que haber más beneficios y reducir los costos, y bueno, ahí ya me referí, digamos, a distintas cosas que hay que abordar. Y en el caso de los dependientes, para mí ese es un caso que a mí me interesa mucho realzarlo, porque cuando tenemos asalariados informales en el sector privado, el caso del sector público es un poco más técnico porque tiene mucho más que ver con la emisión de boletas de honorario y es un grupo claramente más pequeñito, pero el caso del asalariado informal del sector privado, a mi juicio es bien grave porque son trabajadores que no gozan de la autonomía que tiene un trabajador independiente y tampoco de los beneficios laborales, de la protección, ¿cierto?, de los derechos laborales que corresponden a un vínculo de subordinación. El Código del Trabajo es súper claro al respecto, que un vínculo de subordinación da origen a un contrato de trabajo y a todos los derechos laborales que emanan de ese vínculo de subordinación.
Entonces, yo diría que es el peor de los mundos, ¿cierto? Para esa persona, porque no tiene la autonomía, no goza de la posibilidad de decidir cuándo trabajar, cuánto trabajar, ¿cierto? No tiene esa posibilidad. ¿Cierto? Tampoco goza de los derechos laborales, así que son elementos bien distintos y yo creo que la información estadística que tenemos nos permite un poco comprender mejor ambos fenómenos. Paola, también en 3 minutos, más o menos, bueno, me gustaría detenerme un poco en el tema del salario por hora, que tú destacaste bastante a propósito de las brechas de género. Usualmente cuando se habla de la brecha, poco se tiene en consideración el hecho de que las mujeres trabajan menos. O sea, entonces por construcción estadística, del estadístico, hay una brecha. Entonces no sé si nos podrías hablar un poco más del salario por hora, que usualmente se asocia más a la productividad, a los factores que a este tema más de caracterización del fenómeno del mercado del trabajo. Sí, bueno, gracias por la pregunta, porque pues depende cómo lo mida, ¿no es cierto? Pero para mí es una medida más comparable, ¿no es cierto?, de lo que uno hace por hora, porque en el fondo si yo trabajo 30 horas y tengo este salario, evidentemente va a ser menor que si yo tuviera un salario a tiempo completo, pero en realidad mi contrato es por menos horas. Aquí lo relevante es que justamente, como decía el subsecretario, y una de las políticas es reducir el número de horas para todos los trabajadores. Lo que ha pasado es que en general las empresas grandes lo hicieron primero. Entonces muchas ya redujeron el número de horas a la semana. Y ahí lo que uno observa es que justamente por eso aumentó muchísimo el salario por hora, y en particular de los hombres. Entonces uno empezó a mirar, porque en general puede ser que en esas empresas la masa sea mayormente de hombres. Entonces ahí, digamos, y se linkea con lo que decía Juan, en que las mujeres se concentran más en trabajos que son más informales, porque en particular al parecer permite la flexibilidad de que yo quiero trabajar en las horas que yo quiero, no en las horas que la empresa me dice que hay que trabajar. Ahí hay un fenómeno también importante que la literatura, como la literatura más técnica, en realidad lo define como una cosa distinta. Yo soy un trabajador formal que pago cotizaciones y pago salud, etcétera, tengo un seguro social, pero después está como el grupo que en Chile como que se considera como el informal dependiente, ¿no? Hay otros países que dicen eso es no formal, pero no es informal. Es no formal porque no está contribuyendo para pensiones, para salud, etcétera, pero sí paga impuestos. Entonces, en realidad sería como el que da boleta. O sea, nosotros sabemos que existe, sé cuánto salario tiene, pero en realidad no es en negro, ¿no es cierto? Pero tampoco es el formal que uno quisiera tener, porque él se tiene todos los beneficios y contribuye, ¿no es cierto?, al seguro social como que uno no quisiera tener. Entonces, ese grupo ahí del no formal también hay una distinción por hora, porque hay personas que en realidad, cuando se le preguntan cuántas horas trabaja, en realidad la estimación que hace es muy ruidosa. O sea, como yo doy una boleta, trabajo en trabajo específico, más o menos estimo que en promedio trabajo tantas horas. Y esa estimación a veces no es tan cierta versus que cuando uno tiene por contrato, uno al menos sabe que una persona va las 40 horas porque básicamente con la empresa tiene ese contrato, ¿no es cierto? Entonces, cuando uno, el independiente, digamos, el salario por hora, yo creo que ahí, como es autorreportado, todos nosotros a veces cometemos errores en hacer una estimación, la cabeza, más o menos son estas horas. Pero puede ser ahí que estemos subestimando o sobreestimando. Yo creo que ahí también hay diferencias de género. Las mujeres tienden a subestimar lo que hacen en general. Entonces, y entonces eso nos puede generar tan poco ruido, pero eso es importante seguir analizando, o sea, seguir mirando. Entonces uno cuando mira esta base de datos empieza a hacer el doble clic. Y muchos de nosotros lo que hacemos es que bajamos la base de datos y empezamos a mirar ahí con otra información, y uno empieza a cruzar información y a mirar y decir, bueno, ¿dónde están trabajando? ¿Cuántas horas en realidad? Y claro, la informalidad nos genera este ruido de no saber bien cuánto es el salario por hora que las personas utilizan, y en particular si yo tengo un negocio, hay personas que no saben calcular bien cuánto es su inversión en lo que hicieron, cuánto es su propio salario. Entonces ahí también hay de nuevo una estimación ruidosa que hay que tener cuidado cuando uno mira los salarios. Sin embargo, cuando le pregunta, bueno, ¿cuánto usted ganó el mes pasado? Eso al parecer tiene menos ruido porque más o menos uno sabe, tiene alguna estimación de cuánta plata le llegó.
¿cierto? Entonces, ahí eso puede ser menos ruidoso, sin embargo, para hacer la estadística más comparable, el salario por hora es súper relevante. Eso. Gracias. Subsecretario, bueno, se mencionó bastantes temas que podríamos extendernos mucho también por la discusión de política pública, pero usualmente cuando uno, los que somos apasionados por la economía laboral, usualmente cuando se habla del salario mínimo, siempre una discusión que básicamente no lleva a nada, es como una discusión de amigos porque hay mucha evidencia contradictoria. Hay evidencia que indica que tiene un efecto positivo, otra que tiene efecto negativo, que no hay efecto. Entonces, finalmente es como a quién queremos creerle, en términos de evidencia al menos. Ahora ya tenemos una evidencia un poco preliminar, en el sentido que, bueno, esto fue recolectado entre octubre y diciembre del 2023, entonces no podemos aventurarnos mucho, pero no sé si nos podría comentar un poco respecto al análisis más de la importancia del salario mínimo, pero más como en términos más generales, no solo de la fijación o la distribución de los salarios, sino que un poco ir más allá de este efecto faro que a veces se minimiza, pero que al menos viendo los resultados habría que ir un poquito más en un segundo análisis. A ver, una cuestión que creo que es importante en términos de salario mínimo, además de los montos, las gradualidades que pueda tener y los efectos que tienen los distintos sectores, remite a un problema que tenemos en el país, que los sueldos siguen siendo muy bajos. Y eso muchas veces incluso conspira en el momento que empresas compiten por fuerza de trabajo, donde uno plantea que muchas veces se discute sobre la productividad, sobre la inversión, sobre la permisología, pero poco se discute muchas veces sobre el efecto que tienen los bajos salarios en temas de productividad, de reorganización productiva, etcétera, etcétera. Por lo tanto, cuando uno discute en países desiguales en términos de ingresos como Chile, y donde los salarios siguen siendo bajos y una proporción importante se concentra en torno a ese salario mínimo, creo que es una discusión que nos permite también abrir un debate respecto a temas de productividad y dónde hoy día estarían los baches que tiene nuestra economía para justamente revertir ciertas situaciones que han sido diagnosticadas y que llevan más de una década. Entonces, las políticas salariales a través del diálogo social son relevantes no solamente para discutir mejoras específicas a un grupo, sino que también porque nos permiten discutir sobre materias tan relevantes como productividad. Lo segundo que me gustaría comentar a propósito de los temas de formalidad, que creo que también están a la base de esta discusión, es que nosotros estamos impulsando varias políticas que esperamos que tengan un efecto conjunto en el mercado laboral en los próximos años. Una de ellas, y que esperamos ingresarla ahora a fin de este 2024, tiene que ver con una redefinición estructural de los sistemas de subsidio, que va en línea justamente con políticas de salario mínimo, porque son muchas veces estos mismos grupos, jóvenes, mujeres, personas mayores, personas con algún tipo de discapacidad, los que están muy próximos al salario mínimo. Y donde nosotros hemos planteado con mucha fuerza que no solamente hay que tener estímulos a la participación laboral, como fueron los IFE en su momento, que tuvieron un efecto importante en el mercado laboral, sino que también a la contratación. Esperamos que prontamente ese proyecto se envíe, y bueno, también esperamos que eso sea parte de un debate que tiene un componente muy técnico, pero que también es muy político, que tiene que ver de cómo uno entrega los incentivos correctos. Y yo siempre lo digo, esto es la paradoja, que en plena pandemia, teniendo el bono trabajo mujer y teniendo el subsidio al empleo joven, tuvimos que crear un IFE mujer y un IFE joven. O sea, las herramientas que teníamos de política pública no nos servían para enfrentar la situación de pandemia. Y creo que para las crisis que van a venir en términos climáticos, medioambientales, un montón de crisis que tenemos y que recurrentemente y lamentablemente van a ocurrir, requieren de instituciones laborales más resilientes. Y lo último que quería comentar a propósito que estamos acá, y no lo puedo dejar de mencionar, creo que es bien relevante a partir también de ciertas discusiones técnico-metodológicas que se van a venir en el campo de la informalidad, a propósito de los contratistas dependientes. Creo que es bien relevante que en línea con las discusiones que estamos teniendo de política pública en términos de salario mínimo, informalidad y otros,
también abramos entre el Ministerio de Trabajo y Previsión Social una conversación con el INE. Estamos trabajando en algunas líneas porque creemos que eso también es parte del debate de política pública que vamos a tener que dar en los próximos meses. Y esa coordinación es clave para que no se termine discutiendo sobre cambios por secretaría, sino que más bien de tener una lectura mucho más profunda y acabada de lo que es el mercado laboral, para que nos permita justo poner el foco donde sí importa. Los 600.000, 700.000 trabajadores informales que trabajan en la economía formal, que dependen de inteligencia inspectiva, que dependen de esquemas de subsidios, que dependen de facilitar los mecanismos de formalización, pero para ello tenemos que despejarlo de esas otras discusiones que si no las trabajamos de manera colaborativa nos pueden terminar dando más bien explicaciones sobre los ajustes de una línea y no más bien de políticas efectivas en materia de formalización. Así que nosotros como Ministerio súper también disponibles a dar esa conversación, que creemos que también va a ser clave para ajustar bien los instrumentos y apuntarlos donde están los problemas y no necesariamente donde muchas veces hay hartas y sentidos comunes, pero que finalmente en términos de política pública no tienen los efectos que uno esperaría. Así que ahí, director, toda la disposición del Ministerio también a trabajar activamente en eso, porque creemos que ahí podemos dar también un aporte significativo en materia de políticas públicas, pero también de seguir fortaleciendo nuestro sistema de estadísticas laborales. Bueno, solo me queda agradecerle a los panelistas por entregarnos esta mirada más amplia de los resultados, considerando la significancia estadística, como dijo Juan. Agradecerle también, bueno, a los participantes aquí presentes y también por streaming. Y me gustaría mandar un saludo muy especial para, bueno, todas las personas que a lo largo de Chile hacen posible la producción y difusión de estadísticas. En el caso de la AN, la encuesta de empleo, que se mantiene en el esquema actual, mensual, ininterrumpidamente desde 1985, y en el caso de la ESI desde 1990, con un acotamiento en el año 2021, que con todo su trabajo, su compromiso, nos entregan una encuesta de producción continua, que es un ejemplo para América Latina y para el mundo. Así que muchas gracias a todos y todas.